Vamos a empezar, vamos a ver. Abel, ¿cuál es la corriente de base? La corriente de base es el voltaje de entrada, que es 20 sobre los 430. Me sale 2,43 decimal. ¿Cuánto? 0,46 miliamperios. 0.46 ¿qué? Miliamperios, dije. Miliamperios. ¿Estoy mal o estoy bien? No sé, ustedes están haciendo. Dije yo. Ya, a ver usted. Yo apliqué la fórmula del BCC menos B, voltaje en la base del emisor sobre RB más multiplicando 1 más beta RE. Me quedaría 40.20 microamperios en el IB. Muy bien. Vamos ahí. 40 microamperios. Muy bien, vamos anotando. Punto 20. Punto 20. Sí, 40.20 microamperios. Deme un ratito. Muy bien. Punto 20. Muy bien. Ahora, corriente del colector. Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad. A ver, Leopoldo, ¿calculó la corriente del colector? La verdad no, Inge, porque no estoy igualándome en la última clase que no pude ingresar. Estoy tratando de entender el ejercicio. Disculpa, ingeniera. No hay mucho que entenderle, es repetitivo. Inge, Sí, yo le estoy ayudo viendo con con él. todo el literal A. Ya, ayúdate. Déjeme anotar por aquí. Inge, hice Muy bien, ahora sí, dígame. ¿Cuánto sacó la corriente del colector? Apliqué la miliamperios, fórmula 2. de beta por IB, que me quedaría 2001 miliamperios. No, 2001. Ya, muy bien. 2.001 miliamperios. Ya ahí ya no más. Dejémosle 2 miliamperios. 2 nomás sale. 2 nomás. Cálculos, dijo, cálculos. 2 a secas también me sale a mí. Sale 2, Inge, también. 2 mili. Sí, Ok. seco nomás sale. Muy bien. Sale 2.00, pero como no se cuenta los ceros, solo es agarrar la primera. Ok, 2 miliamperios le vamos a dejar entonces. Ya, cuidado, me pegan. A ver, voltaje colector emisor. A ver, ¿quién calculó ya el voltaje colector emisor? 14 voltios, Inge. ¿Cuánto? 14 voltios. 14 voltios. Muy Exacto. bien, 14 voltios. Bien, vamos a estar por aquí. Ya, muy bien. 14 voltios. Voltaje base colector. ¿Quién calculó? Menos 13,25 voltios. Muy bien, menos 13,25 voltios. Voltios. Ya, muy bien.
Muy bien. Y por último, la corriente de colector de saturación. A ver, ¿quién hizo esto? A mí me sale 6.667 6,67 miliamperios. miliamperios. Muy Miliamperios, bien, 6,67 miliamperios. muy bien. Yep. Muy bien. Entonces, está claro, ¿no? Simplemente es aplicación de las fórmulas, ¿verdad? Aquí en primera instancia el voltaje de corriente continua era de 20 voltios y siempre recordemos este dato que el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios, porque recuerda que implica como si tuviera un diodo polarizado en directa, es decir, esto establece que de un lado tengo una polarización en directa, ¿verdad? Y este voltaje negativo que obtengo entre la base y el colector establece que nosotros efectivamente por la base y el colector tenemos una polarización en inversa. ¿Sí? Entonces ahí están las dos polarizaciones necesarias, ¿verdad? Para que funcione nuestro circuito, nuestro transistor. ¿Sí? Vamos a dibujar la recta de carga, ¿verdad? Voy a dibujar aquí la recta de carga de esta configuración. Muy bien, ahí me vuelven a dictar nomás para no estar copia y paste. Bien, de color negro, la corriente de saturación en este caso es igual, ¿verdad?, al voltaje de corriente continua aplicado sobre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Y por acá el valor máximo será el voltaje de corriente continua aplicado, ¿verdad? Recordemos que este es voltaje colector emisor y por acá es resistencia del colector, ¿sí? ¿Cuánto de cuánto era el voltaje de corriente continua aplicado? De 20 voltios. 20 voltios. Muy bien, entonces vamos a ubicar que aquí tenemos 20 voltios. ¿Y por la corriente de saturación cuánto era? 6,67 miliamperios. 6,67 miliamperios, ¿verdad? Entonces tengo los valores extremos y voy a establecer mi recta. Muy bien. Ahora sí voy a fijar el punto de operación que he determinado con los cálculos. ¿Cuánto tengo el voltaje colector emisor? 14 voltios. 14 voltios, ¿verdad? El voltaje de colector Sí. emisor, ¿verdad? Y la corriente de colector. 2 miliamperios. 2 miliamperios. 2 miliamperios. ¿El voltaje de base cuánto era? La corriente de base, perdón. 40.12 40.12 microamperios. Muy bien. Y hemos fijado el punto de operación del transistor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar obrando entre estos puntos. Vamos para que se entienda un poquito eso, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para revisar un datasheet, ¿verdad? Para entender o ir asociando con la práctica estos cálculos que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí he tomado el datasheet de un transistor 3904, que es un transistor NPN, ¿no? Como vemos aquí en la figura, ¿no? En la figura que vemos por aquí, nos podemos dar fácilmente que es un NPN. ¿Sí?
Veamos qué parámetros tiene el datasheet. Sí, un pequeño paréntesis que vamos a hacer aquí, ¿no? Vemos que nos da, ¿sí? Nos da ciertos valores. Por ejemplo, aquí nos da el voltaje colector emisor. Nos dice que puede tomar valores máximos de 40 voltios de corriente directa. Y entre el colector y la base puede tomar valores máximos entre el voltaje de un voltaje de corriente directa, ¿no? Bueno, aquí dice entre el emisor y la base 6.0, pero bueno, vamos a ver lo que les quería mostrar. Estábamos acá abajo. Vamos a ver más acá abajo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí me está dando, me dice otras características. Me está dando, por ejemplo, acá abajo, acá era. Sí, por ejemplo, aquí me está dando que yo tengo una corriente de 0.1 miliamperios, ¿verdad? Pero yo voy a tener, ¿cuánto? Un voltaje de colector emisor de 1 amperio. Es decir, yo puedo trabajar entre esos puntos, entre 1 miliamperio y un voltaje de 1 voltio, ¿no? Y aquí me va asociando el valor de ganancia. Este HFE representa el valor beta, ¿no? De ganancia, ¿no? Entonces, conforme va aumentando, por ejemplo, acá, si yo logro tener una corriente de colector de 100 miliamperios, ¿verdad? Vemos que estamos trabajando igual con este 3904. Voy a tener un voltaje colector emisor de 1 voltio, ¿no? Y puedo tener ganancias de 30 y 15 ganancia beta. Entonces, vemos que el transistor puede trabajar en diferentes puntos, ¿no? Es por eso que la experticia de ustedes es determinar los valores de resistencia para estar en los puntos adecuados y no superar estos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice el voltaje de corriente, del voltaje entre el colector y el emisor, perdón. Lo toma, ¿sí? Un voltaje de colector emisor de saturación, ¿sí? De saturación. ¿Cuánto lo toma? O sea, yo puedo saturar ese colector hasta circular por el colector 10 miliamperios o 50 miliamperios, pero tengo que ir controlando también el voltaje del colector emisor. Vamos a ver más acá si está otra característica que nos deje ver un poquito más en detalle lo que quiero hacerles notar. Dije, disculpe, entonces, ¿qué ahí donde explicó el primero sobre que es igual a 0,1 miliamperios? Eso da el resultado de 20 a 40, y el otro de 1.0 es de 35 a 70, o cómo es. Ya, aquí va variando la ganancia conforme el valor de corriente del colector, ¿no? Va variando la ganancia, ¿no? Va variando, por ejemplo, si yo quiero obtener 10 miliamperios, digamos que por mi transistor yo necesito 10 miliamperios, ¿sí? Entonces yo, para poder obtener esto, voy a necesitar, el transistor me va a arrojar 50, que es un valor adimensional en beta. ¿Qué tengo que controlar para poder tener esto? ¿Qué tengo que controlar? La corriente de base. Tendría yo que controlar la corriente de base para mantenerme en estos parámetros. ¿Y cómo controlo la corriente de base? Determinando las resistencias de la base, ¿sí? ¿Y cómo puedo controlar esta corriente del colector? También determinando las resistencias del colector. Bueno, mañana vamos a hacer también un pequeño taller ¿sí? Que van a hacer en clase ustedes respecto a estos cálculos, ¿no? A partir de un pequeño video que tenemos por ahí, vamos a hacer ese cálculo. Deben ver si puedo encontrar por aquí algo más. Bueno, hay otro punto adicional, es que, por ejemplo,
Los amplificadores de audio, lo que ustedes van a hacer, solo trabajan en ciertas frecuencias, no trabajan en todas las frecuencias. Entonces va a pasar que, por ejemplo, usted pone cierta canción en su amplificador, el que va a hacer, y va a funcionar mejor, y si le pone otra canción, va a funcionar mal. Por ejemplo, algunos chicos ponían reggaetón y otros electrónica. Entonces la electrónica sonaba mejor que ese reggaetón que ponían o la música romántica. ¿Por qué? Porque se establecen a diferentes frecuencias. Y bueno, para establecer las frecuencias como tal de un amplificador hay que hacer un diagrama de Bode y todo ese tipo de situaciones, pero podríamos manejar un valor referencial, pero no es el correcto, pero por ejemplo aquí simplemente dice que trabaja, el transistor puede trabajar hasta estas frecuencias. No se trata de las frecuencias que puede trabajar el amplificador, no, es un cálculo mucho mayor. Por ejemplo, si ustedes hicieron la consulta, ¿se acuerdan que decía que la configuración de emisor común tenía una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida? Y si no estoy al revés. Baja impedancia de entrada. Baja impedancia de entrada y baja impedancia de salida. ¿Sí? Entonces, por aquí me está dando los puntos. ¿Sí? Me está dando los valores. Por ejemplo, aquí me está dando los valores. ¿Sí? Por aquí me va a dar mi impedancia de entrada, que era baja, y por acá me va a dar mi impedancia de salida. Bueno, acá dice input impedancia, ¿no? Pero aquí dice admitancia, ¿no? Entonces me está dando los valores internos de este transistor, cómo está construido internamente. Sí, bueno, este por ejemplo me proporciona más bien al revés, ¿sí? Porque es impedancia de entrada. Los valores internos de este transistor tienen resistencias internas, ¿no? Y ustedes, los que hicieron la consulta, han de haber encontrado sus términos de impedancias de entrada, de impedancias de salida, ¿sí? Son valores que vienen en el datasheet. También me da, por ejemplo, aquí, esta parte de las características es muy importante. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el 3904, necesitamos capacitores de acople. Ya les voy a explicar ahorita de qué significa el capacitor de acople. El capacitor de acople, el de entrada, dice que yo necesitaré un capacitor de 4 picofaradios o un valor máximo. Recordemos que este es el mínimo y este es el valor máximo, ¿no? Y por ejemplo, acá me está, perdón, este es de salida, y por acá me está dando la impedancia de entrada, me está dando de máximo 8 picofaradios que puedo conectar para este transistor. Entonces, por ejemplo, vemos que esta hoja de características me da información importante sobre el diseño que yo quiera hacer, ¿no? Entonces, me dice que está bien, usted puede jugar con ese punto de operación, pero por ejemplo, coloquémonos en este planteamiento que hemos hecho, suponiendo que sea un transistor 3904, ¿no? Le hemos hecho, por ejemplo, aquí una ganancia de 50, ¿no? Por ejemplo, aquí, voy a borrar esto, ¿no? Coloquémonos aquí en la hoja característica para determinar, aquí está impedancia de entrada, voltaje de retroalimentación. No, vamos acá arriba. Muy bien. Vámonos más aquí arriba. Aquí. Ya. Por ejemplo, supongamos que lo que acabamos de calcular tenemos un transistor 3904 y tenemos una ganancia de 50, ¿no? Estamos por aquí, ¿no? Entonces, quiere decir que yo para poder obtener estos 50, yo no voy a tener que superar una corriente de colector de 10 miliamperios en este transistor. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que este era un transistor 3904, el que hemos ocupado acá arriba, ¿no? El de la configuración que tenemos aquí,
es un 3904, ¿no? Digamos que este es un 3904 y le estoy asignando una ganancia de 50, ¿verdad? Con una ganancia de 50, ¿sí? Hablando del caso del 3904, me dice que yo no debería superar, un valor de corriente de colector de 10 miliamperios. ¿Sí? En DC, obviamente, ¿no? Y que el voltaje de colector emisor que puedo utilizar que sea de 1 voltio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso yo tendré que utilizar un voltaje de corriente continua mucho menor, ¿sí? Digamos que hasta unos 10 voltios, 5 voltios. Y tendré que ir haciendo un ajuste de resistencia para no pasarme en estos parámetros. Entonces, por ejemplo, mi recta de carga, yo la tendría que poner, por ejemplo, si polarizo aquí con 5 voltios, por aquí yo lo máximo que puedo tener es 1 voltio, ¿no? 1 voltio, y por acá mis 10 miliamperios, ¿no? Con una ganancia de 50, ¿no? Entonces es importante determinar esta recta de carga, ¿no? Y ver cuáles son las características que yo puedo soportar con mi transistor. ¿Por qué les explico eso? Porque ya les mandé a revisar la parte del amplificador de audio, y quiero que tengan cuidado con algo, que es un problema que tienen siempre quienes hacen amplificadores, ¿sí? Por ejemplo, digamos que usted está haciendo esta configuración, voy a dibujar aquí una configuración de polarización fija. Y estos capacitores, ¿sí? Estos capacitores es la magia del amplificador, son estos capacitores, ¿no? En conjunto con el transistor, yo diría que esta es la magia del amplificador, ¿sí? ¿Por qué? Porque este capacitor en corriente continua, por ejemplo, aquí hay un flujo, un voltaje de corriente continua, voltaje de base en DC, él no deja que cruce para acá, ¿sí? En DC, él se abre el capacitor, ¿sí? Todo lo que él vea que sea cargas en DC, corrientes, voltajes en DC, ese capacitor dice, no, por aquí no puedes entrar, y se abre, ¿sí? Lo mismo el capacitor de acá, lo mismo él cuando ve que viene algún voltaje de corriente directa proveniente de esta polarización que he realizado acá, él dice, no, no puedes pasar por aquí, y se abre, ¿no? Todo lo que es en DC, estos capacitores no lo dejan pasar. Por eso se llaman capacitores de acoplo, ¿no? Son capacitores de acoplo. ¿Sí? Pero si ese mismo capacitor en ese circuito no es un mundo paralelo, está ahí todo pasando en este momento. En ese mismo momento a mí se me ocurrió, ya polaricé, se me ocurrió poner mi señal de audio. Entonces el capacitor ve eso y dice, ah, esta señal sí la puedo dejar pasar. Las señales en ACL si las deja pasar, tienen que pasar por aquí y tienen que pasar por acá. Entonces la cierra y él dice, ah, sí, pase la señal en AC y la pasa al amplificador a nuestro parlante directo, ¿sí? Entonces el capacitor es lo que permite acoplar esas señales convergentes de DC y AC. Y el problema que les decía que siempre hay en los amplificadores es que ustedes queman el parlante, ¿sí? Queman el parlante cuando están haciendo estas prácticas. Eso es algo que he notado de manera recurrente, ¿sí? Por acá no suele haber ningún problema porque hay el conector jack y bueno, afortunadamente nuestros celulares, que es donde suelen conectarse, pues ya tienen sus propias protecciones y al celular no le suele pasar nada, mientras que acá tenemos un parlante, ¿no? Entonces quemamos el parlante. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos o queremos hacer pruebas sin el capacitor, o tal vez simplemente queremos probar otro valor de capacitores. Entonces ahí tendemos a quemar nuestro parlante, ¿sí?
Así que mucho ojo, yo sé que ustedes ya se han de poner a trabajar en este amplificador de audio. Mucho ojo, el capacitor impide que se dañe ese parlante, porque si yo polarizo aquí con 9 voltios, digamos, en DC, si a este parlante le llega a pasar esos 9 voltios en DC, se quema, ¿sí? Pero pues si le pasa, si el capacitor está correctamente acoplado, pues lo que vamos a tener es una señal amplificada, ¿sí? Este paréntesis quería hacer porque me imagino que ya van a trabajar este fin de semana y siempre cometemos ese error al momento de trabajar con los amplificadores, ¿sí? No sé si me entendieron, ¿está entendido? O tal vez no me entendieron nada de lo que dije. Básicamente que los capacitores son los seguros para no dañar el circuito. Ya, muy bien. Sí, esa es la magia. La magia del amplificador es eso, ¿no? Y en la hoja característica me da hasta los valores máximos de los capacitores para acoplar esta señal, ¿no? Y también me da valores de impedancia de entrada y de impedancia de salida. Ya vamos a ver más adelante para qué nos sirven esos valores de impedancia, pero básicamente me van a servir para saber cuánta ganancia en voltaje tengo. Creo que esa era una duda que tenía Luis al inicio del semestre. Decía, a ver, pero sale amplificada la corriente del colector, pero ¿cómo sé que logro ganar voltaje? ¿Cómo tengo esa ganancia? Pues ya vamos a ver eso, ¿no? Pero básicamente ahí está la respuesta. Bueno, hecho este paréntesis, para despertarnos un poquito, retomemos a los cálculos que son un poquito tediosos, pero que ya con este finalizamos, ¿no? Vamos a ver una última configuración. Para no cargarnos mucho, vamos a ver la última, que es la más utilizada en realidad, que es una configuración por divisor de voltaje. ¿Okay? Es la más utilizada, ¿por qué? Porque me permite jugar con ese voltaje de base que suministro. ¿Por qué? Porque va a quedar una configuración por divisor de voltaje, me queda de esta forma. Tengo una resistencia 1 y por acá tengo una resistencia 2, ¿sí? Entonces esta caída que tenemos aquí, que es voltaje de base, me permite controlar de mejor forma la corriente de base que voy a suministrar a la base del transistor, valga la redundancia, y asimismo este divisor de voltaje va a tener esa resistencia del emisor, acoplado con una resistencia de colector, ¿sí? Esa es la configuración que, por ejemplo, nos da Boylestat, ¿sí? Nos da de esta forma. Pero de esa forma no permito estabilizar del todo el calor que puede generarse o las sobretensiones que pueden, el exceso de corriente de colector que puede haber en mi transistor. Normalmente se suele acoplar 2 resistencias del emisor y por aquí acoplamos un capacitor. Este capacitor permite de alguna forma recircular la parte de calor, porque recordemos, el capacitor en DC se abre, ¿verdad? No deja pasar, pero en AC se cierra, ¿sí? Y nosotros sabemos que una resistencia en paralelo con un cortocircuito, ¿qué pasa? Se anula la resistencia, ¿verdad? Y me queda el cortocircuito. Entonces, si hay aumento de calor, vamos a poderlo desprender en AC, lo vamos a poder desprender fácilmente a través de este capacitor, ¿sí? Bueno, esa era como una explicación extra que quería darles de por qué este es la configuración más utilizada, y de hecho la práctica que ustedes van a hacer tiene este tipo de configuración. Claro está que tiene adicionalmente otro transistor en cascada, ¿no? Pero este es el funcionamiento que nosotros deseamos, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, no sé, tal vez se va entendiendo un poquito, de a poco ya vamos a entender bien cómo es el transistor como amplificador, pero tenemos que pasar por estas partes, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien. Por el momento no hay. El voltaje colector emisor no es similar al del voltaje de entrada, al voltaje BCC. ¿Voltaje colector emisor?
Sí, no tiene que ser algo similar a ese. Me acuerdo que el anterior semestre nos decía así. ¿A cuál? Al voltaje de entrada, que sería el VCC. Ya, el voltaje BCC, sí, pues de hecho sí nos damos cuenta que nosotros nunca queremos que el voltaje de colector emisor sea cero, ¿no? En un amplificador. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros caigamos en la zona de saturación. Sin embargo, por acá vemos que el voltaje colector emisor puede aproximarse al voltaje de corriente continua. Sí, sí podemos Sí, manejar, ¿no? porque el Podemos anterior aproximarnos. ejercicio salía muy bajo, salía 14 y lo correcto sería 19.87. Pues estaba ¿Ya? siendo medio raro que se alejaba mucho del voltaje de corriente continua. Ya, muy bien. Pero bueno, ahí por ahí ya le voy a revisar eso. Pero bueno, el punto es que nosotros nos podamos mover entre este rango, ¿sí? Que nos podamos mover entre este rango y pues podamos establecer un punto finito. Si nosotros aproximamos que el voltaje de colector, de corriente continua, perdón, es igual al voltaje de colector emisor, ¿qué es lo que va a pasar con mi corriente de colector? ¿Qué puede tender a hacer? A disminuir demasiado, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Si nosotros aproximamos mucho el voltaje colector emisor a VCC, ¿no? Que la corriente del colector va a disminuir, ¿sí? Si por el contrario, en cambio, aumentamos mucho el voltaje de colector emisor, ¿qué va a tender? A que entremos en saturación. Por lo tanto, lo ideal sería que nosotros nos quedemos en un punto medio para operar con ese transistor. Sí, ahí más o menos no sé si por ahí va la pregunta que me decía Manuel. Sí, ya me estaba entendiendo ya. Sí, muy bien, es válida, tal vez yo le expliqué mal en ese momento, bueno. Entonces, esto es, ¿no? Si nos vamos a acercar mucho a esto, va a caer mucho el voltaje de la corriente de colector. Y si baja mucho la corriente de colector, pues es bueno, hay menos calor, ¿verdad? Hay menos temperatura, ¿sí? Pero podríamos perder ganancia, perdemos ganancia, ¿no? Estamos polarizándolo para que, por ejemplo, si aquí yo tengo una señal de entrada con, digamos que 2 milivoltios a la entrada, y quiero amplificar esta señal hasta obtener una salida, digamos que por acá yo quiero tener 10 milivoltios, ¿sí? Al hacer esto, acercarme más al voltaje de polarización, voy a controlar la temperatura en el amplificador, que sabemos que la temperatura es algo que nosotros no queremos, pero voy a perder ganancia. Entonces, en vez de tener esos 10 milivoltios, también, tal vez solo voy a poder obtener 8 milivoltios o digamos que 7 milivoltios, ¿no? Entonces, pierdo ganancia. Entonces, por eso sería lo ideal fijarnos como por acá un poquito donde cuidemos temperatura y cuidemos corriente, ¿no? Bueno, no sé, por ahí tal vez quedó un poco más complementado esta parte ahí, Manuel. Muy Sí, bien. de parte ya. Ya, muy bien. Ya vamos a ver un poco en AC cómo se comporta para poder determinar la ganancia en voltaje, pero era eso, ¿no? Y quería hacer ese paréntesis porque entiendo que ustedes van a trabajar el fin de semana y quería que lo tengan claro, ¿no? No cometan los mismos errores que se cometen cada semestre. Y otra consulta con lo que respecta a la práctica de ese día. No se puede hacer con un transistor nomás, porque ¿qué pasa? Que ya fuimos a buscar los transistores y ¿Ya? para ocupar dos no hay. Pregunté en algunas electrónicas de acá del centro y no hay. Entonces, con uno también sí se puede hacer amplificar el sonido, porque debido a que no hay los transistores de par, digamos el 122 con el 127, y no hay. Los DC41 tampoco hay. Es escaso, me imagino, el PNP, los transistores PNP. Sí, y no existen esos transistores aquí. Es que no son de uso muy hay un común. PIP 41
Sí, y dijo que solo bajo pedido, pero pedir solo por uno dice que tampoco lo pide. Ya está Entonces, bien, no ¿se puede pasa hacer solo nada. con uno también? Ya, pueden hacer con uno. Yo les recomendaría, está bien, podemos hacer con un solo transistor, pero tratemos de hacerle, por ejemplo, con una configuración de divisor de voltaje. Con una de divisor de voltaje, bueno, si van un poquito a la web, pueden tranquilamente realizar un amplificador, busquen por ahí amplificador clase A o clase AB, que bien se pueden dibujar. Uno de clase A, ¿no? Que bien se puede establecer con una polarización de divisor de voltaje. Con un solo transistor, háganlo, ¿sí? Pero arreglémosle, al menos para que se parezca un poquito a lo que van viendo un poquito en clases. Acá, ¿no? Así. Y pues por aquí sería la resistencia del colector, y por aquí tendrían que poner su capacitor y aquí su parlante, ¿no? Sí. O más o menos que se aproximen, ¿no? Porque me acuerdo que una vez les dejé a libre albedrío y me trajeron con una resistencia en la base y eso fue toda la configuración que le hicieron al pobre transistor, ¿no? Entonces, por ahí le hagan un poquito más compleja la configuración, no pasa nada, ¿no? Hagámosle con uno solo. Me dice Manuel, ¿sí? No sé, por ahí, Manuel, si me escuchó esa parte. Sí, y con respecto a la simulación, ahí sí le puedo simularle con dos o con cualquiera de esos. Sí, puede, para que haga la misma que hace funcionar, ¿no? Hágale ahí con un solo transistor en la simulación, esto queda para todo, ¿no? También. Y va a ser mucho más fácil, ¿no? Que usted pueda entender el funcionamiento. En el simulador lo que ustedes tienen que tener es, esto es a la entrada, una señal, y a la salida es esta señal más amplificada, pero en inversa. Esto es lo que debe salir en el simulador. Esto Y es la también yo le intenté ya colocarle la música, lo que es el sonido en el archivo WAV, pero me da un error, no sé si de pronto ustedes por qué. Hoy le pruebo con otra versión y no me entraba la música para poder reproducir ahí. No en archivo .wav le puso, ¿verdad? Sí, en archivo .wav pesa bastante, porque la descargué en MP3 y después le convertí a WAV, se hizo como 45 megabytes. Sí, son más pesados. Tal vez la canción, una más corta, no le probó, solo decía el espacio del archivo. Podría ayudarle por ahí eso, ¿no? Probarle una de un formato más corto, ¿no? Manuel, no sé si me escuchan. Me quedé creo colgada. ¿Me escuchan, chicos? Regresé. Ya. Creo que nos faltaba menos de un minuto. Volvamos a conectar, ¿ya, chicos? Yo estoy bien.